Templario. El señor de Bembibre. Guión para largometraje. Inspirado en la novela histórica de Enrique Gil y Carrasco. Valentín Carrera. Segunda parte. Han pasado varios meses. Estamos en otoño de 1307. El pelo de Beatriz empieza a tomar sus formas hermosas. Los recién casados condes de Lemos han regresado al Bierzo, a la casa de Arganza. En el corredor, sentada en su escaño favorito, Beatriz deja correr suavemente sus dedos por las cuerdas de una vihuela. Las notas van desgranándose cada vez más lentas, cada vez más tristes, hasta apagarse. La mirada de la dama se pierde en la senda que serpentea hacia el bosque cercano, donde se adivina algo que podría ser una nube de polvo. Dos caballeros armados contemplan el Bierzo desde el mirador de Santalla. Luego descienden al valle y cruzan por Villalibre, la ribera frondosa del Sil, camino de Cacabelos. Ambos llevan puesta la celada. Uno de ellos, el que parece más joven, porta una armadura negra, el escudo sin divisa y casco negro, también coronado de un penacho del mismo color. El otro lleva la cruz encarnada de los templarios, en el manto blanco y en el escudo. Tras ellos, a bastante distancia, como hasta 15 o 20 hombres de armas, con sus lanzas enhiestas, también con las divisas del temple. La mano de Beatriz, temblorosa y agitada, aprieta la mano de Martina. La nube de polvo en la lejanía es ahora claramente una señal. Los dos caballeros cabalgan hacia la casa. Beatriz y Martina le salen al paso inquietas. Antes de llegar, los caballeros detienen sus monturas y echan pie a tierra. Un mozo se hace cargo de las bestias. El caballero de la armadura negra se acerca a Beatriz, seguido, a pocos pasos, por el templario. Se detiene. El caballero alza la celada. Doña Beatriz lo mira atónita. Martina grita y retrocede espantada. Es don Álvaro, acompañado por el comendador Saldaña, que también se descubre. Beatriz abraza a Álvaro desesperada. Álvaro, mi Álvaro, estás vivo. Álvaro mantiene el silencio tenso de la evidencia. Martina se tambalea y casi se cae al suelo sin fuerzas. Sin embargo, Beatriz, de repente resucitada de ánimo, busca en su mano derecha el anillo del rubí que ella misma había regalado a don Álvaro como prenda de amor. Los dedos se le hacen huéspedes como si el anillo, testigo de la muerte de don Álvaro, no quisiera aparecer. Desconcertada, confusa, Beatriz se arroja de nuevo en brazos del caballero, que la acoge en su seno con un abrazo interminable. Eres tú, sí, tú mismo. Pobre de mí, desgraciada. ¿Qué he hecho con mi vida? Tú aquí, vivo, y yo casada con el conde. Lo sé, Beatriz. Saldaña me contó que te llevaron obligada a Monforte. Conteniéndose, con los puños crispados. A punto estuve de arrancarle la lengua. Pero veo que no me mintió. Las lágrimas corren por el semblante de Beatriz. Me hicieron creer que estabas muerto. Me volvieron a encerrar en el convento, luego me llevaron a Monforte. Me engañaron, me empujaron a la fuerza al altar. Me arrastraron, me amenazaron. No fue por mi voluntad, Álvaro, te lo juro. Álvaro, hasta ahora impasible, algo frío o distante, le tiende los brazos. El conde me desposó. Se encoge apretándose el vientre como si aún le doliera la pelvis y se echa a llorar. Álvaro la rodea con sus brazos. Fue horrible. Álvaro lleva la mano a la espada. Mataré a ese bellaco. Te juro que lo mataré. No pude hacer nada. Todos pensamos que habías muerto. Mira el anillo ahora con claridad. La ira y el despecho inicial de Álvaro se trueca en enternecimiento al notar los estragos en el rostro y el enflaquecido cuerpo de Beatriz. Beatriz. Si hubieras estado conmigo. Álvaro comprende lo que ha pasado, aun sin conocer los detalles del forzamiento. En su semblante aparece por vez primera la sed de venganza. Viene gente. Por favor, vete. Tu vida está en peligro. Por Dios santo, Beatriz. Dime que todavía me amas. No quiero irme así. ¿Que si te amo? Claro que te amo. ¿Cómo callarlo? ¿Con qué palabras decírtelo? Eres lo único que tengo. Eres mi vida entera.
Se abrazan y besan apasionadamente. El ruido del tropel se acerca. Álvaro se cala la celada. El comendador se pone en guardia y esperan tensos la llegada. Déjalos que vengan. El conde, don Alonso y doña Blanca, con ropas de cacería, se encaran con los forasteros. Los sirvientes se esparcen en coro alrededor de los extraños. Todos contienen la respiración. Caballero, ¿quién sois y cuál es el motivo de vuestra visita? Álvaro sube su visera y exclama con voz de trueno. Soy Álvaro Yáñez, señor de Bembibre, y vengo a reclamar el cumplimiento de una promesa. Álvaro. Yo, verás, mi hija, mi mujer, el conde... Traidor y desvergonzado, Alonso de Osorio. ¿Dónde está tu palabra? ¿Tú aquí? ¿De qué infierno has regresado? ¿También a ti te sorprende, villano? Creías que estaba muerto y no has perdido el tiempo. No fuiste rival antes en el amor, ni ahora con la espada. Álvaro señala a los señores de Osorio. Has comprado la voluntad de estos mezquinos y has engañado a Beatriz. Ella no te ama ni te amará nunca. Y en cuanto a vosotros, todavía es pronto para repartiros el botín del temple. Mientes, blasfemo. ¿Quién puede probar tus calumnias? Saldaña se descubre. Aquí, yo mismo. Y en Castilla y Galicia, todos los comendadores del temple. El conde, sintiéndose acorralado, desenvaina la espada. Mísero. Defendeos. Yo os reto. Detente, conde. No es manera de limpiar tu honra. Debes pedir campo al rey, y que sea él quien juzgue. El rey ha mandado prender a todos los caballeros del temple y a quienes les presten ayuda. Con tus actos has caído muy bajo. Descuida, no voy a medirme con un bellaco. El conde se dirige a los suyos. Vasallos, atad a estos rebeldes y traidores al rey don Fernando. Señor de Bembibre, comendador Saldaña, presos sois en nombre de la autoridad. No puedes ejercer autoridad sobre caballeros de tu igual. Además, las leyes de caballería prohíben hacer uso de la fuerza entre personas cuyos agravios tienen a Dios y al rey por jueces. El conde, por primera y única vez, muestra su debilidad, su parte humana. Beatriz, ¿aún ruegas por él? Yo también hubiera sabido quererte como a una esposa. ¿Por qué él sí y yo no? Víbora venenosa. Teneos. Esta discusión se acabará sin sangre. Saldaña toma el cuerno de caza que lleva al cinto y lo hace sonar con 3 puntos agudos que retumban a lo lejos. Al instante se oye el galope desbocado de varios caballos. Los criados se remueven desconcertados y asustados. Aparecen los templarios con las armas dispuestas. Son tan feroces, haciendo honor a su propia leyenda, que infunden miedo, pánico. Los criados, supersticiosos, tanto los del conde como los de don Alonso, corren todos espantados y despavoridos. ¿Y ahora qué esperas que haga contigo? Mereces que te cuelgue de una almena del castillo. Es lo que yo hubiera hecho con vosotros. Pues en algo nos hemos de diferenciar. Así que, márchate, Alimaña. Y recuerda bien esto. Si por respeto a Beatriz hoy no he aceptado tu reto como caballero, mañana lo aceptaré como templario. El conde se aleja dirigiéndole su media sonrisa de zorro. Álvaro, ¿tú templario? Por Dios, no cometas esa locura. Beatriz rompe a llorar. Álvaro monta de un salto en su caballo Almanzor, baja la celada y desaparece como un relámpago, seguido del comendador y su tropa. Por la noche, Álvaro comparece en la capilla del castillo de Ponferrada, pobremente vestido, con una soga al cuello y un cirio en la mano. 2 templarios ancianos, que ofician de padrinos, lo acompañan hasta la puerta. Se paran y llaman con golpes mesurados y acompasados. ¿Quién llama a la puerta del templo? Los padrinos responden. El que viene poseído de celo hacia su gloria. De humildad y desengaño. Se abren las puertas y Álvaro se presenta en una lúgubre capilla. En el altar está sentado el maestre rodeado de los comendadores. A cada lado, una hilera con una veintena de templarios. Todos portan velones encendidos. Las paredes de la capilla, descubiertas, muestran unos crespones negros recogidos. Álvaro se arrodilla ante el trono del maestre, que, con una indicación, le invita a hablar. El Salvador dijo: el que quiera ser de mi grey, tome su cruz y sígame.
Yo, aunque indigno y pecador, aspiro a tomar la cruz del templo de Salomón para seguirlo. Grave es la carga para vuestros jóvenes hombros. El Señor me dará fuerzas para llevarla, como me ha dado resolución y valor para pedirla a pesar de mis culpas. ¿Habéis pensado que el mundo acaba en estos umbrales, silenciosos y austeros? Yo me he despojado a la puerta del hombre viejo para revestirme del hombre nuevo. ¿Hay alguno entre todos los hermanos presentes que pueda acusar al aspirante de alguna acción innoble por la que merezca ser degradado de la dignidad de caballero? El silencio es absoluto. Comienza el rito. 2 caballeros tienden un enorme crucifijo en el suelo. Álvaro lo pisa y escupe, y le dirige las sacrílegas palabras de los judíos. Si eres rey, desclávate y baja de esa cruz. Los caballeros cubren con un crespón negro el crucifijo y lo retiran. Tu crimen es negro como el infierno, y tu caída como la de los ángeles rebeldes. Pero tu Dios te perdonará, y tu sangre correrá en desagravio de su tremenda cólera y justicia. El comendador Saldaña se acerca y hace arrodillar a Álvaro, que lee su profesión. Los padrinos le entregan un pergamino y lo alumbran con unos cirios. Yo, don Álvaro Yáñez, señor de Bembibre y de las montañas del Boeza, juro obediencia absoluta al maestre de la orden del templo de Salomón y a todos los caballeros constituidos en dignidad. Castidad perpetua y pobreza absoluta. Juro trabajar sin tregua en la conquista de la Jerusalén terrena, escalón seguro y senda de luz para la Jerusalén celestial. Los padrinos lo desnudan, mientras todos cantan el salmo Nunc dimittis servum tum, Domine, con voces vigorosas y solemnes. Luego lo visten de nuevo, sustituyen el sayo y la soga por el uniforme templario, grebas, peto, espaldar y manoplas de acero, también de acero las espuelas. Le ciñen una espada de Damasco y le ponen en el cinto un puñal sobrio. Por fin, le echan encima el manto blanco de la orden. Los presentes cantan un salmo penitencial mientras le vendan los ojos, y Álvaro se postra en el suelo con los brazos extendidos. El maestre, hisopo en mano, rocía al neófito con agua bendita. Si Dios te deja de su mano para permitir que faltes a tus juramentos, tu vida se apagará al punto como estas candelas, y unas tinieblas más densas que el averno cercarán tu alma para toda la eternidad. Con las últimas palabras del maestre, todos los caballeros matan sus velas. Los crespones negros caen cubriendo el altar y las paredes de la capilla, y se hace la oscuridad total. Solo se oye, cavernoso, el salmo penitencial. A la mañana siguiente, el conde, a caballo, estimula a sus escuadrones y a sus vasallos, la mayoría cabreireses robustos, que aguardan en el exterior de la fortaleza de armas. Llega a caballo un mensajero que, sin desmontar, lee en voz alta al conde una especie de edicto. Señor, el rey Fernando os informa de que su santidad, el Papa, ha decretado en todo el orbe cristiano que los caballeros del Temple que se resistan a la autoridad del Papa sean despojados de sus ropas, caballos, bienes, casas y castillos, y encerrados de por vida en celdas emparedadas. Señor, vuestro rey os ordena que todos los templarios de Castilla, El Bierzo, Galicia y Portugal comparezcan en el plazo de un mes ante el Concilio de Salamanca. Acabaremos con los templarios y sus diabólicos ritos. Por nuestro Dios, para los valientes habrá recompensa. Somos los elegidos para poner fin a este gran mal. El conde clava espuelas. El castillo de Cornatel se alza desafiante en el altozano de los montes aquilanos. Desde el promontorio de Ulver, Saldaña da órdenes a sus hombres para los preparativos y extiende su mirada satisfecha por los precipicios que rodean a la fortaleza. El lago de Carucedo, crecido con las corrientes del invierno, y el valle del Bierzo. Saldaña tiende la mano a Álvaro y la aprieta con fuerza. El joven responde llevándose la mano del comendador al corazón. Saldaña examina el castillo con cuidado, convenciéndose de su buen estado. Pues pronto vas a tener ocasión de entrar en batalla. El ejército del rey se está organizando. Don Alonso y el abad de Carracedo están reclutando mesnadas en las montañas de Burbia y en la Cabrera. El conde de Lemos cabalga ya desde Monforte con una hueste de cazadores. Pretenden atacarnos aquí, en Cornatel, para abrir la puerta entre Castilla y Galicia. Dando órdenes, Saldaña dispone guardias, centinelas, provisiones, trincheras, mientras sigue paseando con Álvaro a su lado sobre el promontorio que domina todo el valle. Una campana tañe en la lejanía.
Los caballeros se congregan y Saldaña los arenga en presencia de Álvaro. Hermanos, el Temple no se niega a comparecer en juicio delante del Papa, pero ante las calumnias derramadas y los asesinatos de Francia, no nos vamos a entregar como corderos al matadero. Aguardaremos en nuestros castillos el juicio de Dios. Hermanos, preparaos para la lucha. Los templarios, beligerantes, se abrazan con entusiasmo. Beatriz y Martina, alegres pero serias, hacen algunos preparativos, un atillo de viaje. Sobre la cama, ropas desplegadas. Destaca la ballesta posada junto a la almohada. Sin llamar y sin miramientos, entra doña Blanca. Hija, ¿qué es eso de que te vas? ¿A dónde vas ahora? Esos hechiceros ya han traído bastantes desgracias a nuestra casa. Madre, ¿querrás dejarme en paz de una vez? Beatriz vuelve la espalda a su madre y sigue a lo suyo sin hacerle el menor caso. Es una locura, hija. Ya nada se puede hacer. Don Álvaro es uno de ellos. Ha prometido los votos. Ha escupido al crucifijo. Morirá con ellos por hereje y blasfemo. No vayas, hija. Beatriz y Martina, vestidas con ropas de campesinas, cabalgan al amanecer, solitarias, semiembozadas, la cabeza cubierta con un pañuelo a modo de velo que ondea al viento. En un repecho o montículo se detienen brevemente y cuchichean, tramando su propio plan. Al fondo se ve, espléndido, el paisaje de las médulas. Beatriz parece dudar qué dirección tomar. De repente, toma la decisión y emprende el galope, seguida de cerca por Martina. ¡A Cornatel! Beatriz y Martina avanzan por las médulas en dirección a Cornatel. Las tropas del conde de Lemos van llegando a los contornos del castillo para hacerse cargo de su cerco, mientras los antiguos sitiadores se retiran. Muchas mujeres les acompañan. Acampan la mayoría en la falda de promontorio donde se alza el castillo de Cornatel. Sus hombres de armas están equipados con cierta regularidad, medio uniformados y armados con picas, pero los peones visten de forma diversa. Junto a la pequeña aldea de Villavieja se instala la tienda de campaña del conde. El ejército mejor armado se protege de la intemperie a su alrededor, en las pocas chozas de la aldea abandonada o en los corredores y cuevas de las antiguas minas de oro. La caballería se ladea hacia la izquierda y se extiende por las orillas del lago de Carucedo, abundante en pastos y forrajes. Clarines, gaitas y tamboriles saludan los primeros resplandores del sol. Los relinchos de los caballos a la orilla del lago, los ecos de los instrumentos, las voces de mando y los romances guerreros resuenan entre breñas y precipicios. En los distintos asentamientos se organizan pertrechos y tropas para acercarse al castillo. Un grupo de cabreireses se calienta y desayuna un rebojo de pan con tocino en torno a una hoguera. Un cabreirés, llamado Cosme Andrade, bebe vino por un pellejo e ironiza sobre la suerte de pelear por Castilla. Aquí nos hallamos, afortunados de luchar por el rey de Castilla y por nuestro conde de Lemos. Tiene cojones la cosa. El mismo rey cornudo y el puto conde que nos matan de hambre. Todos ríen, descreídos, a carcajadas. Y ahora nuestro conde nos promete generosas recompensas. A los más valientes. Bien saben que los valientes son los primeros en morir. Ni una moneda verán los ojos del pueblo. Cuando las risas de todos corean sus críticas, Cosme pasa el pellejo para beber a una mujer sentada a su lado, que ha permanecido semioculta, y entonces vemos la sonrisa franca de Beatriz, sentada al corro, con la cabeza cubierta y vestidos de campesina, y a su lado, también tapada, Martina. Beatriz, sin beber, pasa el pellejo a una perpleja Martina que, la cara iluminada, echa un trago con desparpajo. Mientras tanto, en el castillo de Cornatel, reposo y silencio. Los templarios están en el patio de armas. Solo se oye el ronco murmullo de sus oraciones matutinas que entonan a media voz, de rodillas, con la cabeza descubierta, las lanzas y espadas inclinadas al suelo y el rostro vuelto hacia el oriente. Algunos atalayas suben a las murallas y allí permanecen inmóviles como estatuas, aguardando la llegada del enemigo. Los tempranos rayos de sol se reflejan en sus bruñidas armaduras. Las tropas del conde avanzan hacia el castillo para cercarlo, instalándose en sus alrededores. Los ancareses, a pie, descienden por la ladera más suave que se extiende hacia Cerradillo. La caballería se estaciona en la reducida llanura que corona la cuesta de Río Ferreiros, ocupando el camino único de Cornatel, cortando toda comunicación con Ponferrada.
Aparece el conde vestido en todo su esplendor, su caballo remolinea y se pone de manos. Para reconocer la posición, desciende por la cuesta de Río Ferreiros, cruza el riachuelo y comprueba que por aquella parte, llena de precipicios, el castillo es inexpugnable. Cabalga hasta la zona del poniente y mediodía, donde la fortaleza presenta dos frentes regulares, defendidos por una alta y sólida muralla y un foso muy hondo. Al pie del camino espera la vuelta del mensajero enviado para anunciar, según los usos de la guerra, el ataque. El mensajero se acerca galopando desde el castillo y aproxima su caballo al del conde, situándose a unos metros frente a él. ¿Has advertido al comendador en nombre del rey Fernando para que se rinda sin oponer resistencia? El comendador Saldaña, alcaide del castillo, responde al señor conde de Lemos. Abre un pergamino. Como miembros de la Orden del Temple no reconocemos ninguna autoridad al monarca de Castilla. Nada más dice. Os insulta, señor. Os llama ruin y cobarde. Leed, que sean cuales sean sus palabras, se las haré tragar una por una. Puesto que no ha sido lavada la afrenta al caballero templario don Álvaro Yáñez, desde este mismo momento no trataremos al conde de Lemos de igual a igual, ni a él ni a cuantos mensajeros envíe. Quien en su nombre venga será considerado espía y será ahorcado en la almena más alta. Veremos quién cuelga a quién, señor comendador maricón. Y vos, templario de Bembibre, estad tranquilo, que yo mismo os cortaré la cabeza para lavaros esa afrenta que tanto os duele. Lugartenientes, que se caben las trincheras y se señalen los puestos de guardia. ¡Vamos! Los ancareses comienzan a abrir las trincheras y los cabreireses, amparándose en los matorrales y peñascos, protegen los trabajos con sus arcos y acercan escalas, pontones y catapultas. Desde el castillo disparan también ocasionando alguna baja. Continúan los preparativos del cerco hasta que se interrumpen con la caída de la noche. En el campamento del conde de Lemos se han encendido numerosas hogueras en las que asan cuartos de vaca y trozos de venado. El conde pasea de un corro a otro, como animando a sus gentes. La hoguera principal arde delante de la tienda del conde. Sobre ella está enarbolada la bandera de los Castro. Va cesando todo movimiento, salvo el de los centinelas que se pasean cerca del fuego. Solo se oye un ruido acompasado como de martillazos clavando algo. El corro de los cabreireses se va acomodando para pasar la noche. Cosme Andrade atiza las brasas. Alguno ya ronca, tapado con un cobertor. Beatriz y Martina se cubren la cabeza, se levantan sigilosamente y se pierden en la noche. Ambos bandos pasan la noche en sus respectivos puestos. Cornatel, envuelto en el silencio, contrasta con el campo del conde con un gran número de hogueras y actitud festiva. Álvaro observa desde el almenado del castillo el brillo de las armas del conde a la luz de las hogueras. Saldaña se acerca a su ahijado. El movimiento va cesando, excepto el ruido de unos martillazos. Álvaro, mañana atacarán. Lo sé. Oigo cómo clavan las escaleras y el puente de vigas para atacar la puerta cuando nos hayan ganado la barbacana. Pobres cabreireses, vasallos de ese malvado. Piensan que nos van a cazar como a los lobos y corzos de sus montes. ¿Qué pensáis hacer? Te reservo la parte más honrosa y brillante de la jornada. Antes de romper el alba, bajarás con una docena de caballos por la escalera secreta que ya conoces y que va a dar a ese riachuelo, y siguiendo su orilla, sorprenderás por la retaguardia a la caballería del conde. Creerán que estamos en el castillo. Los pillaremos desprevenidos. Espera que la campana del castillo os dé la señal. ¿Creéis que el conde estará mañana con sus lanzas? Por Jerusalén, Álvaro. ¿En qué estás pensando? El conde estará atacando la barbacana. Es un hijo de puta, pero no abandona los sitios de riesgo. Pues entonces prefiero que me dejes defendiendo la barbacana. Saldaña le dirige una terrible mirada. Álvaro, hace años que no abro a nadie mi corazón, solo a ti. Por lo mismo, te exijo obediencia. Te necesito guiando la empresa. Prescinde por hoy de tu odio. Tiempo tendrás de lavar tu afrenta. Espero entonces tener oportunidad mañana de medirme con ese bastardo. Pero no os fallaré, comendador. El comendador da las últimas órdenes a sus hombres. Don Álvaro, seguido de una pequeña tropa, baja con sigilo por la escalera hasta llegar a los pasadizos de la mina.
A caballo, los templarios encabezados por don Álvaro emprenden callados la arriesgada marcha por una ladera escurridiza y por una senda estrecha al borde de los barrancos y precipicios que excava el torrente. Desfilan uno a uno, con el peligro de ser descubiertos o de ir a parar al fondo al menor resbalón. Para evitar los relinchos, los caballos van embozados. Antes de que amanezca por completo, se ocultan en el monte entre altos piornos y escobas y aguardan la señal convenida. Saldaña, que está en permanente vigilia, es avisado con cierta alarma de que alguien ha conseguido entrar en el castillo. Por un resquicio, que Saldaña, enojado, ordena cubrir y vigilar de inmediato, asoman dos campesinas tapadas. Saldaña y los suyos las reciben en guardia. Al descubrirse, ve con sorpresa que son Beatriz y Martina. ¿Vos aquí, señora? Es mi obligación y mi derecho. Beatriz, desprendiéndose de las ropas de campesina que le han permitido pasar, aparece vestida con sus ropas de montería y al quitar la capa, descubre la ballesta que siempre le acompaña. Prometedme que no expondréis vuestra vida. Beatriz asiente, no muy convencida, y Saldaña la abraza solidario. No os preocupéis, sé cuidarme. Las gaitas y tamboriles despiertan a los que todavía duermen al calor de las hogueras. El conde sale de su tienda y a caballo corre filas y pelotones haciendo distribuir dinero, comida y aguardiente y alentándolos contra aquellos brujos. Hoy es el día en el que Dios nos agradecerá haber mandado al infierno a todos esos herejes. La gente sencilla dobla su brío, haciendo atronar el aire. En las almenas, los templarios observan. Las trompetas de los sitiadores dan la última señal. Los templarios responden con sus cuernos repujados. Los cuerpos destinados al asalto se ponen en movimiento rápidamente. Los ancareses se encaminan hacia la barbacana arremetiendo contra la pequeña defensa. El conde y los hidalgos, convencidos del inminente triunfo, celebran por anticipado la victoria con estrepitosa alegría y mucha jactancia. Los cabreireses acercan el puente de vigas para salvar el foso. La barbacana se atesta de gente deseosa de abalanzarse sobre la puerta del castillo. Asentado el puente, los cabreireses se agolpan para rajar con sus hachas las puertas del castillo. Pero un grito de horror resuena. Una gran parte cae en el foso y otros se revuelcan en el puente desesperadamente, abrasados. Unos cuantos templarios de diabólica sonrisa derraman y esparcen un fuego voraz de plomo derretido, y una nube de flechas alquitranadas y encendidas envuelven a los sitiadores. La campana del castillo redobla. La gente, acobardada, arroja sus armas y huye. El conde se arroja al puente para reanimar a los fugitivos. Venga, ya son nuestros. Mandaré ahorcar a quien se retire ahora. Sin hacer caso de la lluvia de piedras hirviendo que caen sobre su armadura, llega hasta la puerta y, asiendo el hacha de un muerto, comienza a descargar sobre el portón. El eco de la campana del castillo salta de monte en monte. La caballería de Lemos, al oír la campana, se felicita creyendo que el conde se ha hecho con él. De pronto, a sus espaldas, el escuadrón de Álvaro les acomete. La resistencia de las tropas de Lemos es corta y solo algunos logran huir. Don Álvaro pica espuelas intentando coger a los enemigos por la espalda. Saldaña ordena abrir el portón y embiste a los sitiadores en la barbacana a golpe de hacha. En medio de la matanza, distingue al conde forcejeando para volver al puente. Conde traidor, ¿acaso me tienes miedo? Acabaré contigo, hechicero. El conde lanza una fuerte estocada que Saldaña esquiva al tiempo que descarga su hacha sobre él. Uno de los suyos se interpone y el arma lo parte en dos. Los del conde cobran ánimo. Un jinete, Beltrán de Castro, se presenta para informar al conde. «Conde, nuestra caballería ha sido desbaratada por un escuadrón de estos perros templarios que no tardará en llegar». ¿Quién va al frente? Yo te lo diré, esputo venenoso. Ese que ha destrozado tus lanzas es don Álvaro, el señor de Bembibre. Antes de que la caballería de don Álvaro llegue al castillo, Beltrán y los asistentes del conde se lo llevan casi a la fuerza. Esto no quedará así, señorito de Bembibre. Las tropas de Lemos tañen el cuerno y se baten en retirada por la vaguada en dirección a su campamento. Mientras, subiendo al galope,
los caballeros templarios remontan el repecho y regresan al castillo victoriosos, entrando por el portón abierto por Saldaña, sin una sola baja, ante la cara de satisfacción del comendador. Álvaro apenas se sorprende de la presencia de Beatriz, que de inmediato comprende y agradece. Su complicidad es ya plena, están juntos en la misma causa, hasta el punto de que él rompe su voto de castidad para abrazar y besar a Beatriz, fugitiva y ahora adúltera a los ojos de su esposo, de sus padres y de la Iglesia. A los ojos de todos, menos a los suyos propios. Sin reparos, por vez primera, en medio de la guerra que los rodea, su lecho es el campo de batalla donde hacen el amor. Al día siguiente, el conde ha reunido en su campamento a varios de sus allegados, lugartenientes, caballeros e hidalgos. Entre ellos, a su primo Beltrán de Castro y a Mendo, sirviente de los Osorio, ahora al servicio de su nuevo amo, traicionando a Beatriz. Necesitaremos varios días para reponernos y preparar un nuevo ataque. Ya he enviado mensajeros para que envíen refuerzos de Galicia provistos de catapultas. Antes llegarán las mesnadas del señor de Arganza y del abad de Carracedo. Entretanto, hemos de replantear el ataque. Pedro, el escuadrón de ese hereje nos atacó por la espalda, pero no venía de Ponferrada. No, salieron del castillo. ¿Pero por dónde? La puerta principal estuvo vigilada toda la noche. Debe de existir otra entrada. Mendo, quizás tú sepas algo que pruebe tu lealtad al conde. Señor, en mi infancia oí muchas veces hablar de ese pasadizo. Creo que sabré encontrarlo. Al amanecer, silenciosamente, media docena de cabreireses, guiados por Mendo, bajan hasta el riachuelo, acercándose al castillo. Registran matas y peñascos, y en una grieta cubierta de arbustos, distinguen los barrotes de una reja. Una flecha, disparada desde una almena, alcanza a uno de ellos en el brazo. Se retiran, pero al pasar por debajo de uno de los ángulos del castillo, Mendo para y observa con detenimiento el escarpado desnivel. Comienza a trepar hasta llegar a una especie de plataforma poco distante del torreón. Sonríe con satisfacción. Los cabreireses aprietan el paso y Mendo se planta, ufano, frente al conde. Hemos encontrado la puerta, pero está defendida, y por allí no hay que pensar en meterles el diente. Bien debí suponerlo, pero la impaciencia me ciega y me consume. He descubierto otro boquete algo mejor y más seguro. El torreón del naciente. Estás loco. Ni los corzos de la Cabrera son capaces de trepar por allí. Pero vos sí. Os digo que de allí al castillo no hay más que una mediana escala o unas brazas de cuerda con un garfio en la punta. ¿Viste centinelas? Cuenta con que solo 2 hombres podrían desbaratarnos desde aquel sitio. Si me engañas, pagarás con tu vida. Señor, estuve más de 1 hora escuchando, y no oí ni cantar, ni rezar, ni silbar, ni ruido de armas o de pasos. Ajá. Espero que esta vez no se me escapen. El conde entrega al miserable Judas una bolsa de monedas como recompensa. Durante todo el día, los enemigos ocupan sus antiguas posiciones y comienzan los trabajos de sitio ante la indiferencia de los templarios. Muy temprano, desde el castillo, comienza a sentirse la agitación del enemigo, pero una densísima niebla no permite distinguir nada hasta que los fantasmales sitiadores se encuentran próximos. Los ballesteros pueblan el aire de flechas y un buen número de soldados, mejor armados, avanzan con una especie de muralla de tablones. Detrás de ella, más soldados portan escaleras. Esta vez vienen preparados. No sé si seremos capaces de contenerlos. Un templario dice: Mucho me temo que estamos ante el principio del fin de los templarios de Castilla. Debemos sorprenderlos con una salida repentina. No podremos con ellos. Saldaña se extraña de no encontrar entre los templarios a su ahijado. ¿Dónde está don Álvaro? Creo haberlo visto hace poco en la barbacana. Ve y dile que tenga sus hombres preparados para salir contra el enemigo, y que la señal se dará como anteayer, con un repique de campana. La espesa niebla encubre a Álvaro, que, afinando el oído, aguarda cualquier sonido que indique la subida de sus enemigos a la plataforma. El torreón, edificado en un peñasco saliente, comunica con el resto de la fortaleza por una estrecha garganta franqueada por 2 terribles despeñaderos. Álvaro y su escudero Millán oyen un sonido metálico.
el de los ganchos de hierro que los enemigos fijan en las peñas para facilitar la subida de los demás, y la característica voz de los cabreireses. Prevenidos, espada en mano, acechan. ¿Estás seguro? Joder, más seguro que la escalera principal de vuestro castillo de Monforte. El conde y un par de cabreireses suben dificultosamente hacia lo alto de la plataforma. Con 2 ganchos de hierro, agarran la escalera de cuerda fuertemente a las almenas. El conde alcanza la cima de la Torre de Oriente, donde don Álvaro lo espera y lo sorprende. El duelo a muerte entre ambos es ya inevitable. Cuando la cabeza del conde aparece sobre las almenas, don Álvaro no le ataca. Aguarda a que acceda a la plataforma. Millán desengancha las cuerdas y se deshace de los montalleros. Una violenta ráfaga de viento comienza a barrer la niebla. ¿No me esperabas, hijo de puta? Hace tiempo que te busco, renegado. Pues ya me has encontrado. ¡Defiéndete! El conde arremete con ira contra Álvaro, que lo recibe con serenidad. El duelo es a muerte, en la parte más alta y apartada del nido de águilas de Cornatel. Los contendientes pelean con fiereza, y más fieras aún son las miradas que se cruzan. El conde, sin armadura, es rápido en sus movimientos, y Álvaro no puede acosarlo con la agilidad necesaria, pero acaba golpeando al conde, que cae al suelo. Álvaro dirige su espada a la garganta de su enemigo. En ese momento, el resplandor inconstante de las armas de Álvaro y el conde en la plataforma hieren los ojos del comendador Saldaña, que reacciona con celeridad. 2 caballeros conmigo. Seguidme. Los demás quedaos en la muralla. Saldaña, desde la garganta del torreón, ordena a Álvaro que se detenga, pero éste se lanza sobre el conde con más saña. Álvaro, detente en nombre de la obediencia que me debes. 2 de sus hombres sujetan a Álvaro, mientras el mismo Saldaña reta al conde, que entretanto se reincorpora y afianza los pies y las armas en posición de combate. Álvaro, esto no es un asunto personal, sino de la orden del temple. Y tú, conde, defiéndete. Yo también soy templario. Yo he comenzado esta batalla, y yo la acabaré. Alvarito, deja que te defienda tu prometido. Por fin, mal caballero, veremos si ahora te valen tus cábalas y calumnias. Solo me duele pelear con un sacrílego. No hace mucho que huiste de él. Mientes. El conde, faltando al respeto al comendador, humillándole delante de los suyos, no hace sino enfurecerlo y avivar el combate. El conde supera al templario en agilidad y sortea fácilmente sus golpes. Le está venciendo claramente. De pronto, le hiere en un brazo. Álvaro forcejea para liberarse y cuando al fin lo consigue, entra en el duelo y toma el relevo, mientras Saldaña queda herido con una rodilla hincada en tierra. Desde una almena próxima, Beatriz, con ropa de caza y su ballesta en la mano, en guardia, Martina, Millán y los templarios asisten como espectadores al duelo mortal. Por fin, Álvaro consigue desarmar y derribar al conde, y le pone, ahora sí, la punta de la espada en el gaznate, anticipando una muerte justa y segura. El tiempo se congela durante unos instantes eternos para el conde, los que separan su vida y su muerte. Álvaro, contenido, sobrio, elegante, le perdona la vida. No todos somos iguales. Y dándose la vuelta, deja al conde vencido y humillado en el suelo, y acude a socorrer a Saldaña, interesándose por su herida. Entonces, por la espalda, a traición, el conde de Lemos toma su puñal y se abalanza sobre Álvaro. Martina y Millán ahogan un grito en la aterrorizada garganta. Pero Beatriz, altiva y serena, está al acecho. Un tiro de ballesta certero acaba con la vida del conde. Álvaro contempla la escena perplejo, casi sin reaccionar ante el hecho de que ha sido precisamente Beatriz quien le ha salvado la vida y ha recuperado la libertad para los dos. Saldaña, incorporándose con esfuerzo, sujetando con su mano izquierda el hombro derecho herido, contiene un gesto de dolor, toma aliento y cogiendo con ambas manos el cadáver del conde, lo alza en alto y lo arroja por el desfiladero. Ahí tenéis a vuestro noble y honrado señor. Sin llegar a reírse como tiene por costumbre, esta vez la carcajada del comendador es la voz de la muerte,
y su eco retumba en el valle. Cerca del precipicio, contemplando la deseada suerte del conde, libres por fin de su presencia, Álvaro y Beatriz se abrazan. El cuerpo del conde yace en lo más profundo del precipicio, a los pies de don Alonso. A su lado, el traidorzuelo Mendo se hace cruces. Don Alonso indica a sus caballeros más próximos. Recoged el cadáver de ese desdichado. Ordenad que se levante el cerco. ¡Nos vamos! Por el mismo camino que en primavera condujo a una comitiva festiva hasta Monforte, regresa ahora en silencio la comitiva fúnebre con el cadáver del conde. El color de las vides en otoño acentúa la melancolía. La niebla se extiende como un sudario sobre las montañas del Bierzo. Desde las fortalezas de Cornatel, Ponferrada, Sarracín y Balboa, los templarios emprenden el camino hacia Salamanca. Silenciosos, con el estandarte desplegado, avanzan uno tras otro. En Cornatel abre la marcha el comendador Saldaña. En Ponferrada cierra la columna el maestre Rodrigo, acompañado de su sobrino Álvaro, de negro riguroso. Detrás quedan los castillos envueltos en niebla o devorados por el fuego. El hierro de los estribos, el crujir de las correas y el resuello de los caballos son la única música de aquella huida. En una encrucijada de caminos, todos confluyen, se miran sin decir palabra. Álvaro espolea su caballo hasta ponerse junto a Saldaña. Se abrazan con el silencio de quienes se despiden para siempre. El comendador le entrega su viejo puñal árabe. Luego, Álvaro regresa junto al maestre. La voz del anciano se quiebra al pronunciar sus últimas palabras. Y guarda en secreto, por toda la eternidad, la constelación celeste que señala el arca del templo de Salomón. Toma distancia y alzando la voz como quien dicta un testamento, proclama. Álvaro, los hermanos que han conseguido salvarse se reúnen en Tomar. Tú seguirás firme. El nuevo temple te necesita. Custodio último del arca, Álvaro se separa de la orden y toma el camino contrario. El maestre lo sigue con la mirada húmeda. Entonces, el comendador Saldaña levanta su espada y grita. Nisi dominus custodierit civitatem, frustra vigilat qui custoditeam. Los templarios repiten el salmo como un juramento final, mientras los cascos golpean la tierra y la niebla los traga uno a uno. En un salón artesonado tiene lugar el Concilio de Salamanca, reunido en 1310 para juzgar a los templarios del Bierzo bajo la presidencia del arzobispo de Santiago. Obispos, eclesiásticos, el inquisidor aimérico, nobles y algunos caballeros templarios, entre ellos el maestre don Rodrigo y el comendador Saldaña, puestos en pie, escuchan la lectura de la bula papal Vox in excelso. Los templarios la escuchan con los rostros serios, vehementes, dignos. Viendo esto el concilio, se os condena a ser despojados de las ropas de la orden, encerrados en calabozos cargados de cadenas, y privación de los santos sacramentos. Vuestros bienes serán decomisados y entregados al rey y a la orden de San Juan. Mas, habida cuenta de la avaricia de la orden del Temple y de su apartamiento de la obediencia debida al Papa de Roma, nos, por la autoridad conferida por Dios, decretamos que debe ser disuelta, y disolvemos a la dicha orden del Temple con todas sus instituciones. En cuanto a los caballeros templarios, no habiendo sido probadas las acusaciones de nigromancia, hechicería, culto al diablo, blasfemia y sodomía, nos, por la autoridad conferida por Dios y por el Papa, acordamos que debemos absolver y los absolvemos de tales cargos. A pesar de la condena de sus hermanos, el concilio absuelve a don Álvaro y le libera de sus votos, dándolos por no válidos, por haber sido profesados estando ya la orden disuelta por el Papa. Pero Álvaro, que viste completamente de negro, pertenece ya a una nueva hermandad secreta, el Temple Negro. Tras despedirse de sus hermanos en el campo de las danzas, Álvaro, a caballo, se acerca solitario hasta la orilla del lago de Carucedo, donde pasea triste doña Beatriz. Desmonta con solemnidad. Cuando ambos por fin se encuentran, con una inmensa emoción, se miran a los ojos. Doña Beatriz se quita el anillo dorado con rubí que ha llevado consigo desde que Millán se lo trajo de vuelta y se lo ofrece a Álvaro, quien con la cabeza, pesaroso y con un gesto delicado pero firme, rechaza ponérselo en la mano. Entonces, quizás por última vez,
se abrazan y besan, mientras la mano de Beatriz arroja el anillo al fondo del lago de Carucedo.